Dicen que si quieres entender de verdad a una civilización, tienes que mirar cómo mide el tiempo. Porque no es solo una forma de organizar los días, no, es la historia de cómo aprendimos a ser humanos. Es el relato de cómo nuestra supervivencia llegó a depender, literalmente, de predecir el futuro. Pues esa es la pregunta clave de todo esto, porque detrás de cada mes, de cada semana, de cada día que damos por sentado, hay milenios de astronomía, de política, de religión y sobre todo de pura y dura necesidad. Así que vamos a hacer un viaje que empieza con las primeras marcas en un hueso, que nos va a llevar a las orillas del Nilo y del Éufrates, al caos político de Roma y a la increíblemente precisa selva maya. Veremos cómo se borraron días enteros de la historia y cómo, incluso hoy, el mundo sigue funcionando con relojes distintos. Venga, empezamos. Para nuestros primeros antepasados, predecir la naturaleza no era un hobby de fin de semana, ¿qué va? Era una lucha a vida o muerte. Saber cuándo iban a migrar las manadas o cuándo llegaría el invierno lo era todo. Y el cielo se convirtió en su única guía fiable. A ver, era lo más obvio, ¿no? El ciclo de la Luna, de unos 29 días y medio, era predecible, fácil de ver. Se convirtió en la primera forma de medir el tiempo más allá del simple día y noche. De hecho, se han encontrado pruebas de esto en Escocia que datan de hace 10.000 años. Pero este reloj lunar tenía un fallo garrafal, no se sincronizaba con las estaciones, y ese problema se iba a convertir en algo crítico con la llegada de la agricultura. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Con la agricultura, saber cuándo sembrar y cuándo cosechar es la diferencia entre comer o morir de hambre. Pero el calendario lunar no servía. 12 lunas son unos 354 días, 11 días menos que el año solar. Ese desfase para las primeras grandes civilizaciones era simplemente catastrófico. Ante el mismo problema, surgieron dos soluciones absolutamente geniales. En Egipto se dieron cuenta de algo. La crecida anual del Nilo, que era vital para ellos, coincidía siempre con la aparición de la estrella Sirio en el horizonte. ¡Bingo! Usando esa ancla celestial, crearon un calendario solar de 365 días, súper estable. En Mesopotamia, en cambio, no quisieron abandonar la luna. Su solución fue más matemática, más flexible. Los astrónomos le decían al rey cuándo había que meter un mes extra para reajustarlo todo. Era preciso, sí, pero claro, abría la puerta a que se pudiera manipular. Los babilonios eran ante todo prácticos, y aquí tuvieron una idea brillante. ¿Por qué base 60? Piénsalo, el 60 se puede dividir fácilmente entre 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, un montón de números. Esto permitía fraccionar el tiempo y el espacio sin meterse en líos con los decimales. Era un sistema elegante, práctico, una innovación que, sin que ellos lo supieran, iba a llegar hasta nuestros relojes digitales. Es que este legado es tan profundo que a menudo ni nos damos cuenta. Los 360 grados de un círculo, los 60 minutos de una hora, los 60 segundos de un minuto, todo, absolutamente todo esto es herencia directa de un sistema que se inventó hace más de 5.000 años, allí entre los ríos Tigris y Éufrates. Su forma de ver las matemáticas sigue mandando en nuestro día a día. Y si esto parecía complicado, esperad a que lleguemos a Roma. Porque allí la cosa se descontrola. Su primer calendario era sencillamente un desastre. Solo 10 meses, 304 días, pasaban del invierno por completo. Era tan impreciso que se convirtió en una herramienta perfecta para la manipulación política. Aquí está la clave de todo. El poder de añadir un mes extra cuando les venía en gana, un mes llamado Mercedonius, estaba en manos de una élite religiosa. El resultado, un caos absoluto. Para mediados del siglo I a.C., las fiestas de la cosecha se celebraban meses antes de que hubiera nada que cosechar. El calendario estaba completamente roto, desfasado de la realidad. Julio César, después de pasar por Egipto y ver lo bien que funcionaba su calendario solar, decidió que ya estaba bien de tanto desorden, y para realinear las estaciones tuvo que tomar una medida drástica: crear el año más largo de la historia. El 46 a.C., conocido como el último año de la confusión, duró, ojo, 445 días. A partir de ahí, estableció un sistema mucho más sensato, un año de 365 días, con un día extra cada 4 años. Por fin, un poco de orden. Pero vamos a hacer una pausa, porque mientras Roma intentaba poner orden en su caos, al otro lado del mundo, sin ningún tipo de contacto con Europa, otra civilización estaba llevando la medición del tiempo a un nivel de precisión que es simplemente alucinante. Vámonos a las selvas de Mesoamérica a conocer el genio de los mayas. Para los mayas, el tiempo no era una línea recta. Era como un engranaje cósmico súper complejo. Tenían el Hap, que era su calendario civil de 365 días para la agricultura, y la cuenta larga para registrar la historia a una escala monumental. Pero el más fascinante de todos era el Tzolk'in, un calendario sagrado de 260 días. Y aquí viene lo increíble.
Este ciclo de 260 días coincide casi a la perfección con el periodo de gestación humana. Conectaban el cosmos con el milagro de la vida. Brutal. Y aquí es donde la historia nos da una bofetada de humildad. Sin telescopios, sin la herencia de Babilonia, solo con observación a ojo desnudo y unas matemáticas brillantes, los mayas calcularon la duración del año solar con una precisión que Europa no alcanzaría hasta siglos después. Para que nos hagamos una idea, su calendario era más del doble de exacto que el que usamos hoy, el gregoriano. Su dominio de la astronomía estaba sencillamente en otra liga. Bueno, volvamos a Europa. El calendario juliano de César era bueno, sí, pero no era perfecto. Tenía un pequeño error de cálculo. Un error que parecía insignificante, pero que con el paso de los siglos se fue haciendo una bola de nieve. Fijaos, el año juliano era como un reloj que adelantaba 11 minutos cada año. No parece mucho, ¿verdad? Pero claro, después de 1600 años, ese pequeño error se había convertido en un desfase de 10 días completos. El equinoccio de primavera, que es la base para calcular la fecha de la Pascua, ya no caía el 21 de marzo, sino el 11. Y para la Iglesia Católica esto era un problema teológico gravísimo. El calendario de los hombres se había desincronizado del calendario de Dios. La solución, que fue propuesta por astrónomos de la Universidad de Salamanca y decretada por el Papa Gregorio XIII, fue radical. Directamente se borraron 10 días de la historia. La gente se fue a dormir el jueves 4 de octubre y se despertó al día siguiente siendo viernes 15 de octubre. Así, de un plumazo, nació el calendario gregoriano que usamos hoy. Claro, que una cosa es que el Papa diera una orden y otra muy distinta que todo el mundo le hiciera caso. La adopción del nuevo calendario fue un caos que duró siglos y que creó un montón de situaciones cronológicas de lo más extrañas. Aquí tenemos algunos ejemplos que son para alucinar. Lo de Cervantes y Shakespeare es un clásico. No murieron el mismo día, sino con 10 días de diferencia, porque España usaba el calendario gregoriano e Inglaterra todavía el juliano. Y lo de Suecia es increíble. Intentaron hacer un ajuste gradual y se liaron tanto que tuvieron que inventarse un 30 de febrero para poder volver al calendario antiguo y empezar de cero. Un desastre. Incluso hoy, nuestro sistema, que parece el estándar global, convive con otros. El calendario islámico, por ejemplo, es puramente lunar. No se ajusta a las estaciones, así que festividades como el Ramadán van rotando por todo el año. Es un recordatorio perfecto de que el tiempo es, en gran parte, una construcción cultural. Ah, ¿y por qué 7 días en la semana? Esta es una de esas herencias culturales fascinantes. Es una mezcla de 3 ingredientes. Primero, la astronomía de Babilonia, que observaba 7 planetas o cuerpos celestes que se movían. Segundo, la teología judía, que con la historia de la creación consagró el 7º día como día de descanso. Y tercero, la ley romana, con Constantino, que lo hizo oficial para todo el imperio. Creo que esta es la conclusión perfecta de todo este viaje. El calendario no es algo que descubrimos, es algo que inventamos. Es uno de los mayores logros intelectuales de la humanidad. Es el esfuerzo colectivo a lo largo de milenios para poner un poco de orden en el cosmos y darnos un lugar predecible dentro de él. Y terminamos con esta pregunta, porque a pesar de toda su precisión, hoy nos enfrentamos a nuevos retos, como los segundos intercalares que tenemos que añadir de vez en cuando para compensar que la rotación de la Tierra se está ralentizando. La búsqueda de la sincronía perfecta continúa, lo que demuestra que nuestra historia con el tiempo está muy, muy lejos de haber terminado.